Vamos a continuar una serie que hace tiempo inicié y quedé solamente tocando algunos aspectos, algunas virtudes, algunas acciones importantes que la palabra de Dios nos manda para nuestra convivencia personal, para nuestras relaciones personales dentro de la iglesia local. Y por supuesto, como en la iglesia en el mes de febrero tenemos un énfasis especial en cuanto a la familia y vamos a tener una conferencia, una exposición especial a finales de febrero, pues estas actitudes, estas exigencias del Señor para nosotros también se aplican en la familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela o donde Dios nos permita estar. Vamos a leer en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. La serie es, o el énfasis es en cuanto a vestirnos como escogidos de Dios. Y también Colosenses nos dice escogidos, santos y amados. Y la serie es básicamente el énfasis más importante es la preeminencia de Cristo en nuestras relaciones personales, dentro de la iglesia o dentro del hogar, la preeminencia de Cristo. Pablo, como énfasis importante en la carta, enseña la preeminencia de Cristo. Cristo es superior, Cristo es en quien debemos enfocarnos y ahora Él va a aplicarlo en nuestras relaciones personales. Dice la Escritura de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hemos estudiado en las ocasiones anteriores y vamos a dar un pequeño repaso para entrar en el tema. Hemos estudiado desde el versículo 12 y 13 y hoy vamos a hablar desde el versículo 14. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda, tu dirección en este momento, oh Dios, que tu palabra obre en nuestra vida, que tomemos la decisión de aplicarla. Ayúdanos a ser sensibles, humildes, a estar dispuestos, Señor, a cambiar nuestra forma de pensar para que tú seas honrado y glorificado, y cuanto más en nuestras relaciones personales. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos habla de ese tema tan importante, tan crucial, tan, podemos decir que es demandante, porque justamente somos pecadores, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Algunos dicen, ¿que yo, pecador? ¿Cuándo? Somos pecadores, ¿verdad? Y donde hay pecado, hay problemas, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que aceptar y tenemos que entender que así es. Somos pecadores y por eso existen problemas. ¿Por qué existen problemas en la iglesia? Porque somos pecadores salvados, redimidos, que luchamos con el pecado, pero gracias a Dios que nos ha dado su Espíritu Santo para aplicar su palabra en nuestra vida y entre nosotros. Entonces, cuando abordamos este tema aquí en la epístola a los Colosenses, tenemos que entender que Dios está ordenando, mandando esto, porque tenemos muchos problemas en nuestras relaciones personales y tenemos que dejar que Cristo sea preeminente en nuestras relaciones para que otros vean a través de nuestras relaciones que Cristo es nuestro Señor
y que no nos comportamos y no actuamos en base de nuestros deseos, sino en base de los deseos de Cristo. Y por eso vivimos de esa manera. La iglesia de Cristo no vive como quiere, sino vive como su Salvador lo ha mandado. Por ello, desde el versículo 12, y ahí voy a hacer un breve repaso para entrar, como les dije, en el tema. Por eso nos dice en el versículo 12, vestíos, es una orden, ¿verdad? Es un mandato, no es una sugerencia. Y es un asunto que tenemos que hacerlo, vestirnos, así como usted hoy día antes de venir a la iglesia dijo, muy bien, ¿cómo voy a ir vestido a la iglesia? ¿Cómo voy a ir vestida a la iglesia? Y entonces buscó entre sus ropas limpias y se ha vestido y ha venido así. Pues esa es la idea. La idea es que nos vistamos ¿de qué? Pero antes nos dice ¿cómo? ¿No? Como hijos, como escogidos de Dios, santos y amados. Esa es la descripción de un creyente en el Señor Jesucristo. Somos escogidos. Somos a la vista de Dios, por causa de Cristo, santos. Somos amados. Así Dios nos considera. Y entonces debemos vivir bajo ese estándar, el estándar de Dios en nuestra vida y para mostrar a otros que Cristo es nuestro Señor. Entonces, primera vestimenta, primera actitud, primera virtud como debemos vestirnos es, ¿qué dice la Escritura en el versículo 12? De entrañable misericordia, o en otras palabras, como aprendimos en aquella ocasión, ser muy compasivos, tener mucha compasión, una actitud de piedad hacia los demás, de considerar no solamente el estado físico, sino el estado espiritual de otros. Y cuando alguien peca contra nosotros, tenemos que pensar más en la vida espiritual de la persona que en la ofensa cometida contra nosotros. O en nuestras relaciones personales, cuando vemos a alguien sufriendo, que nosotros estemos sufriendo con ellos, que estemos dispuestos a tener empatía, ¿no? Ahora, ¿cuán importante es lo primero que dije cuando uno, dentro de la iglesia, dentro de sus relaciones personales, cuán importante es pensar más en la necesidad espiritual del que está pecando contra mí que pensar en la ofensa? Cuando hay un problema entre nosotros, sea en la familia o donde sea, ¿qué es lo primero que normalmente viene a nuestra mente? ¿Cuánto está pecando la persona contra mí? ¿No es cierto? Así pensamos. Y nos ofendemos y nos rasgamos las vestiduras, nos molestamos, nos incomodamos. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos ser muy misericordiosos, muy compasivos y mirar la necesidad del otro, tener piedad de otros. Y esto es más que un sentimiento, es más una decisión de tener esta actitud en el corazón por nuestro prójimo. Por ejemplo, Dios tiene misericordia de nuestros sufrimientos, de nuestras pruebas, así también nosotros debemos aplicarlo. Luego la siguiente vestimenta que dice la Escritura en el versículo 12, de benignidad. Ser bueno desde adentro hacia afuera y tener una actitud buena en nuestro corazón para con los demás. Esto es muy vital para nuestras relaciones personales. Siempre tener un buen corazón, un buen pensamiento, ser honesto, buscar honestamente el bienestar de los demás, desear lo mejor de los demás. E incluso nosotros, cuando hay un problema, debemos tener cuidado de pensar mal de los demás. ¿Cuántos problemas nos causa en la vida que cuando alguien peca contra nosotros, rápidamente preguntamos, ¿y por qué lo habrá hecho? ¿Y por qué habrá hecho eso contra mí? ¿Y por qué habrá actuado así? ¿Por qué habló así? Y pensamos rápidamente mal
de los demás. Y la Biblia dice, no, debemos ser benignos, que en nuestro corazón esté permanentemente la bondad de Dios y pensar de esa manera de los demás. Y no dejar que nuestra mente se pasee o divague por ahí pensando, ¿por qué lo habrá hecho? Seguramente esto tiene contra mí. Y siempre estamos pensando de manera negativa. Entonces debemos tener cuidado de esto y ser benignos, pensar y desear el bien para los demás. Ahora, cuando usted está escuchando lo que yo estoy explicando brevemente, debe ponerlo en el contexto de las ofensas. Por eso más adelante va a mencionar el apóstol hablando de soportarnos. Ese contexto de soportarnos, ese contexto de faltas y pecados que existen dentro de nuestra grey. ¿Ustedes piensan que en nuestra congregación vamos a pecar unos contra otros? ¿Piensan? Sí, esa es la realidad. ¿Vamos a ofender en alguna oportunidad a otros? Sí, vamos a ofender, porque somos pecadores. Por eso la Biblia nos da estas órdenes. Y dice, ten cuidado. Cuando estás así con tu prójimo, tu hermano en Cristo, tu esposa, tus hijos, ten cuidado de pensar mal de ellos. Piensa bien. Pon algo bueno en tu corazón sobre tu prójimo. La próxima vestimenta es, después de benignidad, humildad. Básicamente, si usted puede guardar este concepto, humildad de mente. Es decir, en su pensamiento usted se enfoca en que su prójimo, su hermano en Cristo, su hermana en Cristo, su esposa, sus hijos, usted les considera superiores a sí mismo. Usted les honra, usted no les deshonra. Y aun cuando hubiere una falta, un pecado contra su vida, ¿qué dice la Biblia? Humildad, humildad. Siempre te mantienes pensando con cordura, no con gordura, ¿no? Con cordura. Es decir, tú te pones en tu sitio. Tú no consideras que porque tu hermana, tu hermano, tu prójimo que ha pecado contra ti, tú no lo menosprecias. Siempre le consideras y le honras. Humildad en tu forma de pensar y de mirar hacia los demás. Jamás. Cuando hay problemas, tendemos a menospreciar. Tendemos a hablar mal de nuestro prójimo. Sí, pero ¿por qué ha pecado contra mí? ¿Por qué le he hecho yo? ¿Por qué ha tenido que hablar de esa manera a tal o cual persona? ¿Por qué hizo esto contra mí? Y comenzamos a menospreciar. Y Dios dice, no. Cuando hay problemas, sé humilde. No menosprecies. Sigue considerándole, sigue honrándole, sigue tratándole bien. Es muy importante en nuestras relaciones personales. Luego otra vestimenta, ahí en el versículo 12 también, humildad de mansedumbre. Esto, cuando la Biblia lo habla, lo menciona en Gálatas capítulo 5 y habla básicamente de una persona que actúa en el poder de Dios, no manipula la Biblia para manipular una conversación o un arreglo de problemas, sino que usa el poder de Dios pero bajo control. Obedece las Escrituras pero controlado. Obedece a Dios y aplica su palabra de manera que realmente busca el interés por los demás. ¿Cuántas veces hemos utilizado la Biblia para dañar a otros, no es cierto? Como esposos quizás muchas veces hemos dicho, pero la Biblia manda que te sometas. Eso no es mansedumbre. O los padres, ¿cuántas veces hemos fallado diciendo a nuestros hijos, tienes que obedecernos porque Dios dice, y estamos más
utilizando el poder de la carne que el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que tener mansedumbre, es decir, utilizar el poder de Dios bajo el control de Dios. Dejar que el poder de Dios sea quien obre en el corazón de nuestro prójimo y no nosotros y no nuestra amenaza. ¿No es cierto? Pero utilizamos así. En nuestras relaciones personales olvidamos humildad, mansedumbre. Voy a aplicar la Biblia y no voy a exigir que la persona me respete, que la persona me honre, que la persona me estime. No. Voy a hacer lo que Dios dice. Dios ha de obrar, no yo en mi carne. Entonces, mansedumbre, que tiene que ver con tratar a nuestro prójimo en base de la palabra de Dios, bajo el control del Espíritu de Dios. Luego la Escritura habla de otra vestimenta. ¿Cuál es? Paciencia, ¿no es cierto? Paciencia. Aquí esta paciencia no es la de Santiago capítulo 1, no es la misma, el mismo significado. Esta paciencia tiene que ver más que todo con esperar sufriendo. ¿A quién le gusta esperar sufriendo? ¿Te gusta esperar sufriendo? No, nadie quiere sufrir, ¿no es cierto? Todos quieren que la vida sea linda, bonita, que sea como un campo bonito con sus florecitas, con sus pajaritos cantando y hermoso. Así debe ser la vida. La vida no es así, ¿no? La vida no es así. Somos pecadores, viviendo como pecadores entre nosotros, nos ofendemos y la palabra de Dios dice: sé paciente en momentos y circunstancias complicadas. Aprende a esperar. Aprende a esperar que tu prójimo responda a Dios. No lo aceleres, no amenaces, no estés poniendo una cara mala cuando no se resuelven los problemas. Espera que Dios obre. Y si la persona no crece y si la persona no se arrepiente, no hace nada, ¿qué vas a hacer tú? Sigues esperando, sigues teniendo paciencia. No obras con el poder de tu carne. ¿Cuántas veces los padres hemos podido lograr que nuestros hijos obedezcan? ¿No es cierto? Pero bajo amenazas. Eso no es del poder de Dios. Eso no es la obra de Dios. ¿Cuántas veces podemos manipular conversaciones y solucionar problemas bajo esas mismas circunstancias? Y la persona quizá porque, en fin, se ha sentido presionada, dice ya, sí, lo arreglamos, pero no hemos logrado crecimiento espiritual. La Biblia dice, pacientes. Así como Dios voy a hablar ahora del siguiente vestimenta, que es soportar. Así como Dios te soporta. ¿Tú crees que Dios te soporta? ¿A cuántos creen que Dios le soporta? Si no levantas tu mano, Dios te soporta más. No soporta. Tanto le ofendemos. Y Dios dice así igualito: soporta a tu prójimo, aguanta, espera. Entonces la próxima vestimenta que hemos visto ahí es la paciencia, aprender a soportar, y debemos aplicarlo a nuestra Biblia, es aprender a esperar sufriendo. Y la siguiente es justamente en el versículo 13, soportándoos unos a otros. Si quisiéramos encontrar mandatos, aquí tenemos uno que quizás no nos gustaría escuchar y aplicar, ¿no es cierto? ¿Qué, pastor? ¿Debo soportar? Eso no se puede, eso no me gusta. ¿A quién le gusta soportar? Y cuando pecamos contra otros, otros nos soportan. Un tiempo tú eres soportado y otro tiempo tú tienes que soportar. Así es la vida cristiana. Y esto tenemos que aprender, y es una actitud que debemos poner en nuestro corazón. Tenemos que aguantar, aprender a aguantar las ofensas de los demás. Tenemos que aprender a soportarlos. Es como en un ring de box, suben dos peleadores y se comienzan a golpear. Y tienen que aprender a recibir esos golpes, ¿no es cierto? A recibir y amortiguarlos.
La idea en la vida cristiana no es que son dos boxeadores que están peleando y quién gana. La idea es aprende a soportar cuando tu prójimo peca contra ti. Hermanos, va a haber eso. Va a pasar eso. Pero pastor, ¿en la iglesia de Cristo va a pasar eso? Sí, va a pasar eso. Todavía estamos ahí sufriendo la naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros. Ya no reina, dice la Escritura, pero está en nosotros. Y muchas veces nosotros cedemos ante esta naturaleza y pecamos contra los demás. Por eso está esta Escritura aquí diciéndonos: vístete del aguante, del soportar. Tu prójimo va a pecar contra ti, tu papá va a pecar contra ti, tu mamá va a pecar contra ti, tus hijos van a pecar contra ti, tus pastores pueden ofenderte también. Pues aprendamos a convivir entre nosotros, porque esa es la voluntad de Dios. No somos perfectos, ya un día lo seremos, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a soportarnos mutuamente. Soportar al prójimo hasta el punto de sufrir es la idea, pero no vaya a pensar, pastor, entonces tenemos que ser consentidores. No. Para eso está la mansedumbre. Utilizas el poder de Dios para confrontar y ayudar a tu prójimo, pero si no cambia y te sigue atacando y no se resuelven las cosas, aprende a soportar pacientemente, a aguantar esto para buscar el crecimiento de tu prójimo. Bueno, estoy tomando mucho más tiempo de lo debido. Ahora la siguiente que veremos, y rápidamente vamos a hablar acerca del perdón. Dice el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y es verdad, vamos a tener esas circunstancias. El perdón, hermanos, es muy clave para restaurar, para preservar y restaurar la unidad. Es clave. Es una decisión que usted tiene que tomar. Las relaciones cristianas no podrían existir si no aplicamos el perdón de Dios para con nuestro prójimo. Sería imposible. No nos podríamos aguantar ni un minuto más. ¿Y qué es el perdón? Primero, lo que no es el perdón. No es un sentimiento, no viene de un deseo personal, no viene de que, si no me nace no perdono. Usted no tiene esa orden en la Escritura. El perdón no va a nacer de un sentimiento y no tienes que sentir para perdonar. No tienes que tener algo que te lleva a perdonar. Simplemente es perdonar, y ahí el énfasis está en el versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, como Él lo hizo a nosotros, también nosotros hacia los demás. ¿Y cómo lo hizo el Señor Jesucristo? Lo hizo de manera completa y sin límites. Y tenemos que hacerlo así. ¿Cualquier pecado, pastor? Y la respuesta es cualquier pecado. Cualquier pecado. Ahora usted puede imaginarse el peor y más horrendo pecado, y la Biblia dice: estés dispuesto a perdonar. Hay una condición para el perdón, que es el arrepentimiento. Si la persona no se arrepiente, ¿debo perdonarle? La respuesta es no, le debo declarar perdonado. ¿Qué es el perdón? Básicamente es declarar cancelada la deuda del ofensor y prometer a Dios y a los demás que no voy a recordar ese pecado que ya he perdonado. El perdón no es olvidar. El perdón es: declaro cancelada esa deuda y prometo ante Dios no volver a recordar ese pecado cometido contra mí. Si es que la persona se arrepiente de ese pecado. Y entonces, con el tiempo, por la gracia de Dios, el resultado será olvidar poco a poco esa ofensa. ¿Quién es el único que puede perdonar y olvidar de inmediato? Dios, ¿no es cierto? Dios perdona y de inmediato olvidó. ¿Usted se imagina eso? Es increíble, ¿no es cierto? Es impresionante cómo podría Dios
¿cómo puede Dios, una vez que yo me arrepiento de mi pecado, Él, ¡pum!, lo olvidó? Nuestra experiencia no es así. Nosotros tendemos a recordar los pecados. Le perdono, pero por ahí está dando la vuelta en la cabeza y da la vuelta y la vuelta y la vuelta, y no estoy perdonando a la manera que Dios me perdonó. Y tengo que cumplir esa orden de Dios de no recordar el pecado del que ya he perdonado. Bueno, vamos a avanzar ahora al versículo 13, al versículo 14. Ya se fue el tiempo en un repaso que he tenido. Y en el versículo 14, brevemente, la Escritura dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Primero hablemos del amor en nuestras relaciones. Cuando nosotros en nuestra sociedad hablamos de amor, de inmediato la gente que no teme a Dios, ¿qué piensa? Sentimientos, y piensa muchas veces en la vida sexual fuera del matrimonio y fuera de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Y eso es amor. Y si usted ve una telenovela, peor todavía, ¿no? Eso es el amor según lo que nuestra sociedad concibe. Cuando vemos en la palabra de Dios acerca del amor, tenemos que entender en primer lugar que no es un sentimiento que nos mueve a hacer lo mejor para el prójimo. No es un sentimiento. Puede involucrar en la obediencia un poco de sentimiento o mucho sentimiento, pero no nace, no depende del sentimiento. Entonces tenemos que entender que el amor en sí es un acto, es una decisión de dar y hacer lo mejor para el prójimo. Cuando la palabra de Dios nos habla del amor, no tratemos ahí de buscar una definición del amor, sino ver que el amor está encarnado en la persona de Dios. Y usted puede ver descripción del amor a través de lo que Dios hace. Y lo que Dios hace realmente en sus actos amorosos para con nosotros, ese debe ser el concepto que abarquemos y que concibamos en nuestra vida. La Biblia nos da algo mucho mejor que una definición. Nos da una demostración real de lo que es el amor. Entonces, ¿el amor qué es? Juan 3:16. ¿Cuántos conocen eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El amor siempre de la mano con un acto, con una decisión. En este caso, Dios ama y da. No es un Dios que simplemente está ahí con un sentimiento de pena, ay, qué pobrecito, sino es una decisión de dar para el beneficio del hombre. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los demás. El amor no es que, yo voy a hacerle bien a mi hermano o mi hermana porque la otra vez ella o él me hizo este favor. El amor no es así, es actuar dando lo mejor a mi prójimo y no porque estoy respondiendo a un acto que han hecho conmigo, un acto bueno. Dice la Escritura en Primera de Juan 4:10, vamos a leer en base de lo que he dicho ahí, Primera de Juan 4:10, lo que he dicho en cuanto a el amor que Dios da a nosotros. Dice la Escritura, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó y entregó a su Hijo, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno para Él, sino que Él nos amó dándonos lo que nosotros no merecíamos. Y eso es lo que usted debe hacer en relación con su prójimo. Usted debe dar a su prójimo lo bueno
lo mejor que no merece. Y ya hemos visto que el amor no es que crece de un sentimiento, sino que viene de una decisión. Por eso la Escritura hace énfasis vestíos, ¿no es cierto? Versículo 12 dice, vestíos. Y luego nos dice también en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestíos. ¿Cuál es el énfasis? Decisión, voluntad. El amor es una decisión que debo aplicarla en mi vida. Tiene que ser el hecho de voy a doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios y voy a amar a mi prójimo. Eso es el amor. Por eso en Romanos capítulo 5, desde el versículo 6 hasta el versículo 10, nos va a hablar de la acción de Dios y va a decir el texto en el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense la manera como Dios nos ha amado. Siendo pecadores, siendo sus enemigos, Él dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. En nuestras relaciones personales es lo mismo. Nuestro prójimo peca contra nosotros, ¿y qué debemos hacer? Amar, dice la Escritura. No es consentir. El amor no consiente. Pastor, ha pecado contra mí, no le digo nada. Dios obrará en su vida. Ya Dios hará con él conforme a su voluntad. Eso no es amar. Tú tienes que confrontar. Tú tienes que ayudar. Tienes que ser misericordioso, bondadoso y hablar a tu prójimo si hay alguna falta. Tener cuidado, pensar bien de tu prójimo, humildemente. Pero, es que ha pecado contra mí, no me siento bien. Por eso es que no me da ganas de ir y hablarle. Ama a tu prójimo de la manera que Cristo te ha amado. Para finalizar, ahí en el versículo 14 nos dice que el amor es el vínculo perfecto. Y quizá esta frase podrían utilizarla como algo sentimental. El amor es el vínculo perfecto, qué lindo. Nos vamos a casar, nos vamos a amar. Esto está relacionado a lo que se ha dicho en el versículo 12 y 13. ¿Qué es? Dice la Biblia, entrañable misericordia cuando mi prójimo peca contra mí, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros. La Escritura nos dice que el amor es el poder de Dios en nosotros que nos mueve a ser compasivos, que nos mueve a ser bondadosos, humildes, mansos, pacientes, soportando. Es el amor que nos mueve, ese motor, el amor de Dios. Y es el amor de Dios en nosotros. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu vida, no eres salvo, tú no tienes ese poder para amar como Dios ama. No tienes el poder para mostrar esa compasión, para soportar amablemente, amorosamente a tu prójimo. No tendrás ese poder espiritual. Tiene que Cristo entrar a tu vida, obrar en ti y cambiar tu ser. Cambiar tu ser y darte vida espiritual. Entonces el amor es el poder que nos mueve a ser compasivos y todo lo que hemos visto, esas virtudes. El amor es como el pegamento, es el vínculo entre todas estas virtudes. ¿Qué quiere decir? Que cuando amamos a la manera de Dios, vamos a mostrar estas virtudes de manera simultánea. ¿Sí? No es que, pastor, voy a escoger cuál es realmente. Yo soy más benigno que humilde, entonces cuando tengo problemas no soy tan humilde. Si usted ama a la manera de Dios, usted va a aplicar y va a procurar estas virtudes de manera simultánea. Todo a la misma vez. Hermanos, es imposible afrontar un problema sin ser
misericordioso, benigno, sin soportar, sin tener mansedumbre. Es imposible, no es posible. Por eso dice Dios, el amor es clave en esto. Es el vínculo perfecto. Todo lo que Dios hace por nosotros es por amor a sí mismo y a nosotros. Todo lo que Dios hace. No es que lo merecemos en lo más mínimo. Y cuando eso sucede en nuestras relaciones, tu prójimo no merece que tú le perdones, pero Dios te ordena que lo hagas de corazón y conforme a su palabra. Tu prójimo no merece nada, así como tú no mereces nada cuando pecas contra otros. Pero Dios nos dice, ya que yo te he amado entregando a mi Hijo y te he dado el poder mío para que obres en tu vida, así debes amar a los demás. Es el amor que completa y perfecciona cada una de estas virtudes y las une de manera perfecta y armoniosa. Es imposible solucionar un problema fuera del poder de Dios. Y podemos por ahí evitar, podemos ahí eludir, pero es imposible. Por eso cuando pensamos en vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, el énfasis es Dios obrando en tu vida. El poder de Dios obrando en ti primero, para que tú luego obres cuando sea necesario con tu prójimo. La pregunta para ti, querido hermano en Cristo, es: ¿qué decisiones tomas en cuanto a tus relaciones personales? ¿Doblegarás tu voluntad a la voluntad de Dios? Esto es sumamente importante y necesario.